La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Tenemos el gusto de tener en los micrófonos de Contextos a Paulina Castaño, investigadora del programa de justicia fiscal de Fundar. También ella es integrante del colectivo Medios Libres y nos hemos puesto en contacto para conocer su opinión respecto al plan de austeridad del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la reducción del 50% del gasto en publicidad. Y es que esta asociación de Medios Libres ha venido insistiendo y con justa razón en esta necesidad de acotar los gastos en publicidad oficial y que esta acotación pues sea transparente, se acompañe de criterios, reglas objetivas, claras y transparentes para sus asignaciones. Paulina, un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Contextos. Manuel Cerrato, Marcela Pamani, saludamos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Paulina, ¿qué es lo que demanda Medios Libres? ¿Cómo debería de ser un plan de austeridad en materia de publicidad oficial del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales? Porque creo que no podemos dejar solamente la responsabilidad de esta decisión de tener muchísimo más probidad al momento de asignar los presupuestos publicitarios del gobierno federal, sino tendrá que ser una acción compartida. Ya, perfecto. Bueno, desde el colectivo Medios Libres, que somos como una especie de grupo de más de 80 organizaciones, periodistas, académicos, etcétera, pues lo que estamos viendo con el plan de austeridad es la reducción en 50% del gasto en publicidad oficial, lo cual es muy bueno, lo cual estábamos peleando ya desde hace muchísimos años, pero de nada va a servir esta reducción si no se cuenta con criterios claros para su asignación. Con la Ley General de Comunicación Social, que actualmente pues ya entró, ya la aprobaron, pero entra en vigor el 1 de enero del siguiente año, pues desgraciadamente es una muy mala ley. Es una ley regresiva que legaliza las malas prácticas en cuanto a la comunicación social. Esta ley no tiene los criterios necesarios para asignar y distribuir de manera equitativa esta publicidad oficial. Entonces, lo que nosotros estamos viendo con la llegada de la nueva legislatura es que se puedan generar estos criterios que se necesitan. Pero más allá de eso, el colectivo Medios Libres lo que está pugnando es la abrogación de esta ley que realmente es muy mala. Uh-huh. Y con esta disminución que promete el siguiente gobierno, pues estamos viendo que sería alrededor de 2,000 millones de pesos los que se estarían asignando para todo el gobierno federal, ¿no? Uh-huh. Normalmente se asigna por año entre 3,500 y 4,000 millones de pesos para todo el gobierno federal, pero vemos que al final del año se ejercen alrededor de 9,000 o 10,000 millones de pesos, ¿no? Es un sobreejercicio brutal que no tiene una justificación de por qué se está gastando más del 70%. Uh-huh. Entonces, pues estos criterios que no están, que no existen, pues deberíamos de pelearlos antes de la llegada del nuevo gobierno. Uh-huh. ¿Hay disposición, Paulina? ¿Ves ganas de escuchar, sobre todo de escuchar a los expertos en esta materia? Pues mira, desde las relatorías de la libertad de expresión de la ONU y de la CIDH, pues también en su último informe sobre libertad de expresión, dieron 2 recomendaciones. Una, la abrogación de la ley, y 2, pues emitir estos criterios. Ajá. Porque todo el proceso para regular la publicidad oficial que se dio de noviembre del año pasado a abril de este año fue un proceso prácticamente de simulación, en donde no hubo una cooperación por parte del gobierno, ni de la Cámara de Diputados, ni de la Cámara de Senadores del partido actual, porque sí había un apoyo por parte de la oposición. Uh-huh. Pero en este momento, pues esperemos que con la nueva legislatura encontremos ese apoyo que necesitamos para que se emitan estos criterios de asignación, porque la actual ley va en contra de la libertad de expresión y es justo lo que no queremos. Claro.
Pero además es que es necesario que se consideren algunos factores que ustedes mismos los contemplan dentro de este comunicado que han emitido como medios libres, ¿no? La idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y la promoción de la diversidad y el pluralismo de medios, porque tenemos que reconocer que la historia recién de nuestro país, de 3 décadas para acá, pues siempre ha habido medios que son privilegiados, medios que son consentidos y a los que se les asignan partidas muy importantes de este presupuesto. Exacto. Es lo que nosotros desde Medios Libres estábamos proponiendo de noviembre a abril de este año, y porque la actual ley lo único que considera para distribuir, el único criterio que tiene para distribuir este dinero es la cobertura y el rating. Si a esto nos quedamos, pues los únicos beneficiados de la publicidad oficial serían las 2 grandes empresas televisoras del país. Y no habría una disposición para que fuera un dinero distribuido que llegara a otro tipo de medios, como los medios comunitarios e indígenas, ¿no? Que es muy importante que se escuchen estas voces. Y no contar con estos criterios que ya mencionaste, pues es un retroceso gigante. No podemos dejar tampoco que el control del gasto siga en manos de la Secretaría de Gobernación. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ahora se va a concentrar en presidencia, pero tampoco vemos que sea algo que vaya a tener avances. Se necesita una instancia independiente, autónoma, que esté fiscalizando y monitoreando estos recursos públicos que se van a dirigir hacia los medios de comunicación. Uh-huh. Porque lo que actualmente existe, pues vemos que va a seguir la opacidad, va a seguir la censura indirecta, y es lo que no queremos. Uh-huh. Paulina, pero creo que acá habría que revisar que no siempre audiencia es igual a penetración o a efectividad dentro de los objetivos de las campañas, porque una mayor cantidad de puntos de rating no necesariamente es una mayor cantidad de puntos de credibilidad. Creo que también habría que hacer un análisis cualitativo de las características de cada uno de los medios. Sí, justo eso es lo que tienen, lo que estamos promoviendo. A inicios de este año, el colectivo Medios Libres hicimos un decálogo, 10 puntos mínimos que debería tener esta ley y que no se tomaron en cuenta. Justo en estos 10 puntos viene este punto que tú abordas sobre estos criterios de idoneidad y estos criterios en cómo tiene que medirse para que se pueda asignar esta publicidad oficial. Ajá. Ahora, hay otro tema que está ocupando y que tal parece que va a ser objeto de mucho análisis, que es la centralización de la comunicación oficial por parte del gobierno federal. ¿Cuáles podrían ser las ventajas y las desventajas en el marco de lo que Medios Libres está pidiendo? Ya, bueno, como te comentaba, pues actualmente está en la Secretaría de Gobernación, y lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador es que se va hacia presidencia. Uh-huh. Pues no va a haber como una especie de monitoreo o de fiscalización clara, a menos que se vayan a contar también con reglas claras de cómo se va a asignar este dinero o cómo se va a descentralizar un poco esta publicidad oficial, porque actualmente no lo hay, ¿no? El poder que ha tenido la Secretaría de Gobernación ha sido muy fuerte y ha sido totalmente opaco el por qué le dan más dinero a un medio que a otro, y el por qué estas ampliaciones presupuestarias tan grandes, que tampoco la Secretaría de Hacienda lo ha dicho. ¿Por qué sigue pasando esto? Necesitamos y pugnamos también por un ente autónomo donde participe la ciudadanía, la sociedad civil, para estar monitoreando este gasto, para estar fiscalizando si realmente se está llevando a cabo esta asignación de manera adecuada y clara, ¿no? También nosotros tomamos las experiencias internacionales, los principios de regulación para la publicidad oficial internacionales emitidos por la CIDH para la generación de estos 10 puntos que nosotros estuvimos promoviendo y que no nos hicieron caso realmente.
Así es, Paulina, buenos días, te saluda Manuel Cerrato. Era justo lo que te iba a preguntar, porque en su punto 9 consideran esto, que tú ya bien dices, mecanismos de control eficaces, que se fiscalice, sí, por un lado, de mejor manera, pero que también se justifique a un nivel estratégico, ¿no? Porque luego vimos el gasto el año pasado en publicidad oficial por parte de Peña Nieto, casi 8,000 millones de pesos, en un presidente que tiene 79% de rechazo a su gestión. También lo que gastaron los diputados salientes últimamente, 12,5 millones de pesos para mejorar su imagen. Es decir, también que valga la pena, ¿no? Claro. Bueno, la publicidad oficial debe tener un carácter educativo, un carácter social, un carácter en donde se promuevan los derechos humanos. Y lo que estamos viendo es que es una publicidad oficial que en su mayoría sirve para promocionar la imagen y los logros del gobierno, cuando no debería hacer esto. Uh-huh. Entonces, una instancia, un control externo que nos ayude a fiscalizar este dinero, estos recursos públicos, porque finalmente pues provienen de los impuestos de la ciudadanía, pues debería tener también un carácter participativo y que no solo se concentrara en una sola dependencia. Uh-huh. Así es. Bien, Paulina, pues muy interesante. Yo creo que podríamos invitar al público a que conociera más de lo que ustedes vienen promoviendo y tratando de colocar en la agenda nacional a través del colectivo Medios Libres. Sí, pues tenemos un sitio web en donde nos pueden buscar todos los documentos que tenemos. Es publicidadoficial.com.mx o seguirnos en Twitter en @publioficial. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Paulina, por tu presencia con nosotros aquí en Contextos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.